Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión. Tenemos otra por acá que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Yo me pregunto, ¿tendrán conocimiento nuestras autoridades de que este tipo de material se difunde libremente y que está al alcance de todos nuestros niños? ¿Bajo qué criterios autorizan estas publicaciones? ¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? ¿O el negocio está por encima de todo principio y todo valor? Es para mí un placer darle las más cordiales de las bienvenidas. Hace mucho tiempo, las producciones audiovisuales japonesas en formato anime empezaron a conquistar al público de habla hispana, lo cual significó que muchos productos se doblaran al español. Sin embargo, a raíz de conflictos políticos y comerciales, se comenzó una campaña en contra de las televisoras que transmitían por televisión abierta las caricaturas japonesas. Todo el asunto resultó, lamentablemente, en la cancelación de muchos proyectos de doblaje, en el cese de transmisión de algunos programas y el alto a la compra de derechos para la emisión. El anime en Hispanoamérica había llegado solo para irse por motivos sumamente infames. No obstante, esta emisión de Filocharlando no va a tratar sobre el fenómeno del anime, ni sobre su lamentable salida, sino que usaremos un anime en particular para charlar de elementos narrativos que se pueden encontrar en literatura y que servirán de preámbulo para hablar de otros temas en el futuro. Una de las acusaciones que se hicieron en contra de las narrativas manejadas por el anime durante la campaña contra ciertas televisoras es que el anime tenía elementos explícitamente satánicos que, además, exhortaban a las juventudes a que hicieran esas prácticas, y es que en efecto no todos los animes estaban dirigidos a un público infantil, sino que muchos contaban con tramas sumamente adultas, por así decirlo. Pero igual no podemos justificar que se diga que los animes exhortaban a hacer ciertas acciones por el simple hecho de que mostraran tramas que no eran para público infantil. Es decir, es el mismo dilema que se dice al hablar de videojuegos hoy en día, de que la gente se vuelve violenta por los videojuegos o por las películas, y en este caso por el anime. Así como a Sócrates en su Filosofar, también se acusó a los animes o al anime en emisión de corromper a los jóvenes y proveerles de enseñanzas impías. En el caso de un anime, es el caso de un anime llamado Hellsing, que en lo personal me gusta especialmente. Cuenta una historia alternativa o continuadora de la mítica novela de Bram Stoker, Drácula. La historia básicamente cuenta que Drácula, al ser derrotado por Van Helsing y la cuadrilla de personajes que le dio caza, fue esclavizado por la familia del filósofo para servirle como un fiel sirviente. Resguardado en las catacumbas, en algún momento es liberado para luchar en favor de los intereses de la heredera de Van Helsing, muchos años después, obviamente, de los acontecimientos de la novela original. Drácula, como sirviente de Sir Íntegra Helsing, tiene que luchar contra los enemigos de la corona inglesa y de la iglesia protestante. La historia del anime Hellsing es el pretexto perfecto para ver vampiros en una trama novelística muy al estilo de la novela negra, es decir, llena de detectives, sangre y muchos cigarrillos. Es divertido recordar esta época en la que se decía, por ejemplo, que los nombres de los Pokémon eran llamamientos o invocaciones al demonio, especialmente el nombre del Pokémon más popular, que es Pikachu, el cual se decía que era una invocación muy digamos fuerte a Satán. O también el caso que se mencionaba mucho del personaje Mr. Satan de Dragon Ball Z, que como su servidor no ha terminado de verlo, pues en realidad no tengo idea de si realmente el nombre tiene que ver con el fenómeno cultural de Satán como un demonio o que sea el asunto ahí. Pero bueno, es muy importante mencionar
que el anime como fenómeno es algo que proviene de Japón, de la cultura oriental, y que obviamente no trata los temas que nosotros tratamos y que tampoco trata los que sí de la misma manera que nosotros. Es decir, para ellos los temas que son tabú no son los mismos que nosotros y cosas por el estilo. Así podemos decir que es normal que para ellos algunas cosas que para nosotros son muy difíciles de tocar o muy delicadas de tocar, como temas sobre todo del satanismo en Hispanoamérica, que es una región sumamente cristiana, pues realmente es algo difícil de comprender para ellos. Así como para nosotros es difícil de comprender el hecho de que los dioses sean o estén por todos lados, ¿no? El animismo en el Shinto y religiones asiáticas por el estilo, ¿no? Para nosotros es muy difícil ver con alma una piedra, un árbol o cualquier otro ser existente en el mundo, mientras que para el Shinto, por ejemplo, es algo sumamente normal y natural pensar que la piedra, pensar que el objeto cotidiano, pensar que el bosque, los árboles, etcétera, tienen alma, que es algo que no tiene obviamente la cultura cristiana occidental en la que vivimos. Hellsing es un anime que se podría catalogar en la categoría de gore, que básicamente significa que tiene escenas muy explícitas respecto a la sangre, por mencionar algunos aspectos, ya que si dijera lo demás que ocurre, muy probablemente YouTube censuraría el video. Como lo pretende ser, Hellsing continúa y retoma muchos elementos de la novela Drácula, por lo que aparentemente sería contraintuitivo decir que resulta ser una serie satánica, pues recordemos que Drácula pertenece al movimiento del romanticismo y la literatura gótica, la cual resalta muchísimo la moral cristiana en sus diferentes variedades, en este caso la protestante. Basta con leer un poco de la novela original para hartarse de plegarias, juramentos, libaciones y otros elementos religiosos muy propios del romanticismo, además, claro, del amor intenso entre Jonathan y Mina Harker. La novela Drácula es el resultado del genio y la investigación de su autor Bram Stoker, que pertenece a una población que está fuertemente influenciada por historias del folclore, que resultan de la antiquísima tradición de las culturas paganas que nunca fueron conquistadas totalmente por Roma, y obviamente la cultura y tradición propiamente cristianas. En este sentido, podemos encontrar la figura del vampiro ampliamente tratada antes que Stoker, pero que encuentra un punto culminante en su novela. Resulta ser que Drácula, como último gran vampiro, al menos dentro de su trama, también se quedó en nuestro imaginario como cultura popular. Ahora, el anime Hellsing, como dije anteriormente, retoma si no la totalidad de la novela, al menos una gran parte, como no podría ser de otra forma. Y como seguramente ya lo estarán deduciendo, resulta de hecho erróneo mencionar que se trate de una historia satánica o que exhorte a alguna clase de satanismo o incluso paganismo, pues el hecho de que muestre elementos mágicos y fantasiosos como la existencia de vampiros y otros seres de la mitología popular no la condena a ser algo maligno. Aclaro al escucha o al espectador, para este punto, que no se trata de una defensa del anime contra ataques de hace años. Esa clase de videos, gracias a Dios, se han quedado en su época, por ahí del 2009 si no me recuerdo, cuando todos los amantes del arte japonés se alzaron a intentar reivindicar la verdadera esencia de las caricaturas japonesas. Hoy día el anime es tan común como cualquier otra fuente de entretenimiento o producto artístico. Hellsing, en realidad, y aquí viene el punto de todo esto, es como la novela de la que emana, una obra sumamente cristiana, al menos en la aceptación del dogma cristiano implícitamente en su trama. Si lo pensamos como podemos pensar Drácula, al menos sacada de su momento histórico, donde podemos hacer una especie de análisis fenomenológico en términos de religión, la novela de Drácula, así como Hellsing, su presunta heredera, están repletas de exaltaciones al dios cristiano como el absoluto poder que es para sus creyentes. En la novela no paramos de tener muestras de cómo la gran debilidad de los vampiros son los diferentes elementos sagrados pertenecientes a la religión cristiana, al igual que en Hellsing, donde hay abundantes cruces, objetos de plata, agua bendita, entre otras cosas. En realidad, para quienes no hayan visto la serie, el personaje Alucard, que viene a ser Drácula en el anime,
hace todo lo que hace, es decir, ser esclavo y sirviente fiel de sus amos, por pura diversión y un juramento que lo obliga, un juramento sagrado, por decirlo así en términos de fenomenología de la religión, ya que como un demonio derrotado por practicantes de la religión luterana, está como resignado a que nada le puede ganar a Dios, al Dios que envió a Jesús y pues también al propio Jesús. Hellsing incluso tiene, además del anime, un contenido adicional o reelaboración que para los entendidos del mundo de las caricaturas japonesas se les llama OVAs, en los que se cuenta la misma historia, pero mucho más apegada a su cómic original o manga, en la que el aparente antagonista, que resulta ser luego un personaje comprometido con Dios y sus mandatos, usa todos los elementos sagrados posibles para poder vencer al vampiro. Anuncio a mitad de podcast. Recuerda que si te está gustando el video o lo escuchas, dependiendo de en qué plataforma te encuentres, puedes apoyar el proyecto suscribiéndote en YouTube, siguiendo el podcast en Spotify y siguiendo mi perfil de Instagram, Facebook y TikTok, donde siempre estoy al pendiente de los mensajes. Muchas gracias por estar aquí. Fin del anuncio. Lo sagrado, para explicar mejor este punto, resulta ser una categoría usada en filosofía y otras disciplinas para hablar de eso que vuelve a un objeto distinto a todo lo que le rodea, es decir, lo que hace que un objeto no se pueda tratar como cualquier otro, por ejemplo, el agua bendita en contraposición del agua que nos tomamos o que usamos para lavar, pues es resultado de una práctica religiosa que le da este estatuto. Pero hay otras cosas que tienen también la misma importancia en términos de sacralidad, que no necesariamente están dentro del marco de la religión cristiana o las otras religiones del libro, como el judaísmo y el islam. Por ejemplo, lugares en la naturaleza que se consideran sagrados como árboles, senderos, caminos, cuevas, etc. Realmente lo que hace que un elemento se pueda considerar sagrado es un elemento emocional, es decir, que se puede tratar desde la fenomenología. Para muchas personas que, como yo, viven en la agria modernidad secular, resulta muy difícil entender por qué la gente se siente tan bien cuando son mojados por agua bendita, pero desde la fenomenología podemos entender al menos que para un creyente esa agua es realmente diferente a cualquier otra, pues desde su experiencia religiosa individual y grupal hay un elemento que podríamos llamar no peyorativamente como mágico, para intentar explicarlo. Y lo mismo le pasa a alguien de una religión que no comprende en términos emocionales o fenomenológicos por qué los judíos no pueden comer cerdo o por qué algunas religiones orientales prohíben comer carne. ¿Por qué una simple vaca es sagrada para algunos? Pues porque están enmarcados en una experiencia religiosa, emocional, fenomenológica que les dicta que esa vaca que tú te comerías en una hamburguesa es un ser sagrado que merece un respeto diferente, pues totalmente diferente. No pertenece al mundo de lo profano, que es todo lo demás, sino que tiene una conexión con una concepción metafísica que eligieron o que les fue inculcada. Lo sagrado, como una categoría que antecede a lo religioso, pero que aún así está sumamente apegado a lo religioso, también se puede encontrar en elementos que son explícitamente malvados o diabólicos. Por ejemplo, el propio diablo en la religión cristiana, pues encontramos en la figura del diablo una gran prueba por medio de la negatividad de la existencia de Dios, pues sin Dios no existe el diablo, al menos hablando en términos del dogma cristiano. Es decir, que en Hellsing, aunque no se mencione explícitamente la existencia de Dios y sus misterios, resulta evidente que basta con mencionar al diablo y sus elementos como algo existente para suponer la existencia de Dios. Así como en Drácula, obviamente lo que da poder a los objetos sagrados del cristianismo es la veracidad del dogma. Así es, un anime que es altamente blasfemo, que resulta muy perturbador para los espectadores que no están acostumbrados al género gore y que está lleno de jazz y rock and roll, es en definitiva un anime muy cristiano. Hasta aquí este episodio de Filo Charlando. Espero que haya sido de tu agrado y espero que pronto estés de nuevo conmigo. Recuerda que puedes dejar tus comentarios con dudas, objeciones en caso de que no estés de acuerdo con lo que expuse o con cualquier otro tipo de expresión que quieras dar. Te recomiendo que te suscribas porque pronto estaré haciendo otro podcast dedicado a Drácula, ahora solamente a la novela de Bram Stoker y posteriormente a la tradición del vampirismo, para que puedas estar al pendiente.
Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima emisión. Hasta luego.